Saludos, video tutorial número 8 del curso Usar PowerPoint es muy fácil, en el que vamos a ver todo lo relacionado con el uso de tablas en PowerPoint. Se trata de uno de los mejores modos de organizar y presentar datos a nuestra audiencia mediante el uso de tablas. Podemos añadir tablas en nuestras diapositivas y posteriormente editarlas para presentar todo tipo de información, como pueden ser calendarios, productos, precios o cualquier otro tipo de datos que podemos denominar multicolumna. Una vez creada una tabla, podemos formatearla, formateando tanto las celdas de las tablas como añadiéndole bordes, sombras y más. Podemos también hacer ediciones de la estructura de la tabla, tales como expandir el ancho de las columnas o el alto de las filas. Aquí vemos una diapositiva con una tabla y en ver barras de herramientas, tablas y bordes, accedemos a la barra de herramientas desde la cual podemos formatear, editar y modificar todo lo relacionado con la tabla que estamos creando. Vamos a empezar viendo cómo podemos añadir una tabla. Como decíamos, una tabla es un sistema muy bueno para organizar datos, especialmente datos que estén distribuidos en múltiples filas y columnas. Las tablas de PowerPoint están compuestas por columnas y por filas que se cruzan formando celdas. Las celdas normalmente llevan texto o llevan números, pero también podrían llevar imágenes, clips de película o incluso vídeos, diagramas, cualquier tipo de objeto de diapositiva puede ir incluido dentro de la celda de una tabla. Vamos a empezar entonces por crear una nueva tabla. Introducimos una nueva diapositiva y dentro de los diseños predeterminados buscamos, en este caso este que viene aquí ya, tabla, y vemos cómo ya nos aparece aquí para poder insertar una tabla. Podríamos hacerlo también sin necesidad de tener este marcador de posición, haciendo desde insertar tabla, con lo que se nos abriría la misma ventana de diálogo que vemos cuando pulsamos aquí. Vemos como si pulsamos aquí tenemos la misma ventana de diálogo para insertar una tabla en la que, como vemos, para empezar tenemos que indicarle el número de columnas y de filas que queremos que tenga. Desde luego, después este número de columnas y filas puede ser aumentado o reducido según lo que necesitemos. Vamos, por ejemplo, para empezar, poner el número de columnas 5 y el número de filas 7. Una vez decidido el número de columnas y de filas que queremos, pulsamos sobre aceptar y vemos como nos aparece una tabla de momento lisa y con el fondo en blanco y sin ningún dato aún introducido en la diapositiva, ocupando el espacio que le indicamos. Recuerda que también lo podríamos haber hecho en otra diapositiva utilizando el diseño que contenga este tipo versátil que nos permite elegir entre distintos objetos para introducir. En este caso aquí tenemos el de tabla, insertar tabla, y de nuevo se nos abre la misma ventana de diálogo, insertar tabla, donde tendríamos que meter los datos. También podemos dibujar nuestras propias tablas. Para ello podemos hacerlo desde la barra de herramientas, tablas y bordes. Recuerda, como vimos antes, cómo se podía acceder a ella. Bueno, ahora se nos ha anclado. Recuerda que cualquiera de las tablas podemos anclar en distintos sitios. Lo vimos también en el primer video tutorial. Aquí nos podría quedar anclada. En este caso la podemos tener aquí mejor libre. Podemos dibujar nuestras propias tablas desde el botón, aquí lo ves, dibujar tabla. Pulsando sobre él vemos cómo aparece un lápiz y nos permite ahora dibujar una tabla con las características que queramos. ¿Cómo se hace? En primer lugar, tenemos que diseñar el borde de la tabla completo. Imagínate que queremos una tabla estrecha de estas características y que ocupe este tamaño justo. Soltamos y ya tenemos el borde de la tabla. Y ahora en el interior podemos dibujar líneas para filas y columnas las que queramos. Imaginemos que queremos, por ejemplo, 3 líneas que sean las 3 filas que vamos a introducir y que tengan un tamaño
Aquí tenemos una similar, 3. Y ahora que queremos que tenga solo 2 columnas, de este modo. Con esto ya tenemos dibujada nuestra tabla, que ahora, como cualquier otra tabla, lo veremos, podemos modificar, adaptar, pero después de haber sido diseñada por nosotros como queremos, en cuanto a tamaño, localización, tipo de filas, columnas. Si queremos eliminar una tabla, lo que tenemos que hacer es seleccionar pulsando sobre el borde. Ahora no está seleccionada, pulsamos sobre el borde de la tabla, con lo cual, como vemos, está seleccionada ahora, y pulsamos la tecla supra, la tecla eliminar, y vemos cómo desaparece tanto la tabla como todo el contenido que pudiera haber en la tabla. Por eso escribí algo en ella, para ver cómo también desaparece el texto. Como veíamos también hace un momento, podemos fácilmente ajustar el alto de la fila de una tabla o el ancho de la columna de una tabla para acomodar el texto o una imagen en las celdas de la tabla. Para ello, movemos el puntero del ratón sobre el límite de la fila o de la columna que queremos modificar y vemos cómo el puntero se convierte en una flecha doble que apunta hacia los dos lados, tanto en la fila como en la columna. Lo puedes ver perfectamente. Una vez que aparece ese nuevo puntero, pulsa el botón izquierdo, vemos cómo aparece una línea ahora intermitente, y podemos arrastrar hacia la derecha si queremos que aumente el tamaño de la columna, o hacia la izquierda si queremos que se reduzca. Podemos hacer lo mismo con las filas, hacia abajo para que aumente o hacia arriba para que se reduzca. Y podemos hacerlo con cada una de las columnas o de las filas para situarlas según nuestras necesidades. Del mismo modo, PowerPoint lleva a cabo un reajuste automático de las columnas para readaptarlas al tamaño según vayamos escribiendo texto. Si aquí escribimos texto, vemos cómo se adapta a la columna. Como indicábamos antes, después de crear una tabla, en cualquier momento podemos modificar el número de filas o columnas que contiene. Podemos añadir más filas o más columnas para acomodar texto adicional en nuestra tabla de la diapositiva, por ejemplo. Cuando insertamos filas, PowerPoint inserta la nueva fila directamente sobre la fila actual. Cuando insertamos columnas, PowerPoint inserta la nueva columna directamente a la izquierda de la actual columna. Es por lo tanto importante recordar esto. La que tengamos seleccionada nos va a crear la fila encima, y si es una columna nos la va a crear a la izquierda. Por eso siempre tenemos que seleccionar el lugar donde queremos que aparezca, ponerlo para que aparezca encima o a la izquierda. Para hacerlo de este modo, vamos a escribir algo para ver cómo realmente la nueva fila que creamos va a aparecer encima, si no sería difícil de saberlo. Seleccionamos la fila y pulsamos con el botón derecho y pulsamos aquí donde pone insertar filas. Nos inserta una fila encima. Existe otro modo. Recuerda que siempre que quieras deshacer algo que acabas de hacer, pues simplemente hacerlo así. Otro modo que nos permite hacerlo de un modo más concreto, y es desde la barra de herramientas, tablas y bordes, pulsando aquí en la flecha que hay a la derecha de tabla, y aquí vemos como ya nos permite insertar filas en la parte superior o insertar filas en la parte inferior, donde queramos. Lo mismo con columnas, a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, aquí podemos decidir, como veíamos antes lo hacía así, siempre filas en la parte superior, pulsando aquí, nos lo crea ahora en la parte inferior. Lo mismo podemos hacer con columnas. Situamos en la columna en la que queremos que se cree otra columna, bien a la derecha o a la izquierda de ella, y de nuevo en tabla, aquí vemos insertar columnas a la izquierda, con lo cual aparecerá a la izquierda de uno, o a la derecha. Pulsamos sobre la izquierda y vemos cómo aparece una nueva columna a la izquierda donde está la actual. Podríamos hacerlo igual para que apareciera otra a la derecha, y aquí vemos cómo ha aparecido otra a la derecha.
Si, como pasa en este caso, la tabla sale fuera de los bordes de la diapositiva, recuerda que siempre podemos redimensionarla para adaptar su tamaño al de la diapositiva. También podríamos hacer cambiando el tamaño de las tablas, pero si no queremos cambiar el tamaño de las tablas, podemos redimensionar el tamaño completo de la diapositiva y adaptarlo al tamaño que queremos darle. También muy fácilmente podemos eliminar cualquier fila o columna que ya no necesitemos en la tabla. Al eliminar una fila o una columna, también eliminamos cualquier texto o imagen que aparezca en las celdas de esa fila o de esa columna. Podemos hacerlo bien con el menú contextual. En este caso recuerda que cambia según lo que tengamos elegido. En este caso elegimos una columna, pulsamos con el botón derecho encima y vemos como aparece aquí eliminar columnas. Recuerda, escogí esta justo porque está escrito algo y borra todo lo que está escrito incluido. Vemos cómo desaparece. Sin embargo, si lo que tenemos es elegida una fila, como ahora, en este caso pulsamos el botón derecho y vemos que lo que aparece es eliminar filas, y pulsando eliminar filas, como vemos, nos la acaba de eliminar ahora también. Podemos también utilizar la barra de herramientas, en este caso con tener el cursor en un determinado sitio. Aquí, como ves, está en una fila y está en una columna. Expandimos si no aparece y vemos cómo podemos ya eliminar columna o fila. En este caso, si pulsamos sobre eliminar fila, eliminar la fila, bueno, no teníamos escrito nada para verlo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un número. Y ahora, si selecciona nada más, si aquí pulsamos sobre eliminar filas, vemos cómo nos elimina esa fila. Si lo hiciéramos aún teniendo aquí eliminar columna, eliminar columnas, vemos cómo nos elimina también esa columna. De este modo tan sencillo podemos eliminar en cualquier momento filas o columnas de nuestra tabla y también en cualquier momento redimensionarla para adaptarla al tamaño que queramos que tenga nuestra diapositiva, que tampoco tiene por qué ser sobre toda la diapositiva, desde luego. Si lo que queremos es eliminar texto y no la celda, la columna o la fila, lo que tenemos que hacer en este caso es seleccionar el texto que queremos eliminar y pulsar sobre la tecla Supra del teclado, bien sobre un texto, sobre varios, como vemos en este caso. Podemos también mezclar dos o más celdas en una tabla de PowerPoint para crear una única celda. Esta técnica es comúnmente usada para crear una celda de título que aparece en lo alto de la tabla, pero también podemos mezclar celdas para combinar una lista de datos o para crear una tabla más larga insertando una imagen, por ejemplo. Para hacerlo, primero pulsa y arrastra para seleccionar las celdas que quieres combinar, en este caso convertir en una única celda, y una vez hecho, en la barra de herramientas, como siempre hay distintos sistemas, pues lo voy a pegar aquí, anclar. Aquí tenemos combinar celdas, pulsando sobre este botón, inmediatamente vemos cómo se nos ha convertido en una única celda que ahora podemos utilizar para introducir un título, por ejemplo. Podría ser también que quisiéramos combinar un par de celdas, alguna celda, para poder introducir, por ejemplo, una imagen. Podemos hacerlo del mismo modo que hicimos antes o también de nuevo con el menú contextual. Primero seleccionamos estas dos celdas, en este caso, pulsamos con el botón derecho encima y aquí tenemos combinar celdas y ya aparecen estas dos celdas como una única celda en la que podemos introducir cualquier tipo de información. Podemos preguntarnos qué ocurriría si llevamos a cabo este mandato de combinar celdas en una celda que ya contenga algún tipo de información, texto o números. Lo que hace en este caso es mantener esa información separada y nos la provee en dos líneas diferentes. Lo vemos tanto si mezclamos dos celdas de una fila, como es este caso. Pulsamos aquí sobre combinar celda y vemos cómo combina la celda y nos aparecen los dos datos puestos uno debajo de otro en la nueva celda que acabamos de crear. Aquí lo vemos. Si en vez de hacerlo con dos filas lo hiciéramos con dos columnas, pues lo mismo. También las combina, crea una única y mantiene los dos datos separados en dos filas distintas.
Del mismo modo que las combinamos, también podemos dividir una celda para crear dos celdas separadas. Al dividir celdas podemos crear celdas personalizadas dentro de la tabla para satisfacer nuestras necesidades de datos. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es pulsar en la celda que queremos cortar y luego, dentro del botón tablas y bordes, en la barra de herramientas, abrimos y pulsamos, aquí ves el icono, el botón dividir celda. Pulsamos sobre ese icono y vemos como inmediatamente aparece la celda dividida en dos celdas diferentes. También podemos usar otras herramientas que aparecen en la barra de herramientas, como la que vimos antes de diseñar tabla, dibujar tabla, pero en este caso ya también sobre una tabla dibujada con la herramienta seleccionada. Podemos seguir ahora seleccionando aquí y creando columnas y filas del tamaño y localización que queramos. Por ejemplo, si quisiéramos aquí poner ahora una columna que tuviera este tamaño, pues vemos cómo podemos en cualquier momento hacerla y hemos creado ahí una nueva columna. Cuando acabemos de rediseñar la tabla tal como queremos, simplemente pulsando otra vez en el botón para deseleccionarlo, ya desaparece. Y lo mismo que podemos hacer para crear nuevas celdas en nuestra tabla, podemos hacer para borrarlas. Usando sobre el borrador, la herramienta borrador, ahora con ella podemos borrar. En este caso nos borraría esta celda, pero podemos borrar también estas dos, tres o las cuatro, las que queramos. Vemos cómo nos la borra. Lo mismo podríamos hacer con las filas y conseguir todo tipo de formas para la tabla con las características que queramos darle. De este modo tan sencillo podemos añadir con la herramienta dibujar tabla o eliminar con la herramienta borrador cualquiera de las filas, columnas, celdas de nuestra tabla hasta darle la forma que queramos. Dentro del formateo de una tabla, otra cosa importante puede ser el color de fondo que queramos darle a cada una de las celdas de la tabla. Podemos usar colores para enfatizar, para destacar diferentes celdas dentro de una tabla de PowerPoint. Asignando diferentes fondos de color detrás de las celdas, por lo tanto, podemos personalizar la apariencia que tiene esa tabla. Por ejemplo, podríamos querer darle un color de fondo para esta fila que hemos convertido en una única celda, donde vamos a introducir el título de la tabla. Para hacerlo, primero selecciona la celda o celdas, la filas, columnas a las que quieras aplicarles ese color en concreto. Por ejemplo, al de título, como decíamos antes. Y posteriormente, aquí lo vemos en la barra de herramientas, en color de relleno, podemos elegir el color de relleno que queramos. Vamos a elegir, por ejemplo, este color azul y vemos como inmediatamente se añade como color de relleno. Aquí vemos un ejemplo de cómo, si no existe una buena combinación entre fondo y el color de texto, este puede que no se vea. Tendríamos que modificar si queremos mantener ese color de fondo. Por ejemplo, aquí un texto más claro quedaría mejor y se vería de forma más nítida en nuestra diapositiva. Podemos usar las opciones de más colores de relleno y efectos de relleno, como vemos aquí, en el menú de color de relleno para asignar colores adicionales, texturas o patrones a las celdas de la tabla. Puedes ver el vídeo tutorial número 6 sobre cambiar la apariencia de las diapositivas para aprender más sobre cómo trabajar con estas características cuando se le aplican al fondo de la diapositiva, y puedes aplicar exactamente lo mismo para personalizar el fondo de las celdas de la tabla, tanto una como varias o toda la tabla. Simplemente señalar una cosa: una de las posibilidades, si recuerdas, vista en el vídeo tutorial número 6, es que podemos introducir incluso una imagen. Pero en este caso recuerda que si introduces una imagen en una celda, la introduces como fondo de la celda. No es lo mismo introducirla como fondo que, en este caso, introducir una imagen en la celda, que también puede hacerse, pero en este caso no es como fondo, sino como imagen en la celda, que después se puede manipular como un objeto. No es un fondo. Para hacerlo, simplemente es insertar una imagen y buscar en el archivo la imagen que queramos insertar.
y al pulsar sobre insertar vemos cómo nos aparece en el lugar donde la insertamos. Esto es una imagen, no es un fondo. La diferencia creo que queda clara. Esta imagen ahora la podríamos manipular como un objeto más de los que tenemos localizados dentro de nuestra diapositiva. Si esta imagen la usáramos como fondo, que también podemos, en este caso quedará muy distorsionada porque es muy pequeña, pero podemos hacerlo. Recuerda en este caso como efectos de relleno, imagen, y ahora seleccionar imagen, buscamos la misma, bueno, me daría igual para encontrarlo por aquí cualquiera de ellas, y vemos como la introducimos. En este caso se distorsiona por lo que explicamos antes, pero en este caso no es una imagen como ocurre con esta otra, sino que en este caso es un fondo y por lo tanto podemos escribir y aparece debajo el fondo, ya que es el fondo de la tabla, no una imagen. Esto sin embargo es una imagen, no un fondo. Si quisiéramos escribir ahora aquí no podríamos hacerlo, a diferencia de lo que ocurre aquí. Cuando introducimos contenido en nuestras tablas podemos de forma sencilla alinearlo para que aparezca de una forma organizada. Por defecto, cuando escribimos texto en las tablas, el texto es alineado a la izquierda de cada celda, pero podemos rápidamente cambiar esa alineación usando los botones de alineamiento de los que ya hablamos, que se encuentran en la barra de herramientas formato. Como siempre, recuerda que lo que hacemos actúa sobre lo que tenemos seleccionado, y desde aquí podemos, izquierda, que es el que está por defecto, centrarlo, o a la derecha. Podemos poner cualquiera de ellos. Pulsando aquí vemos a la izquierda. Si lo que quieres es aplicar un alineamiento a el conjunto de la tabla, puedes simplemente seleccionar la tabla. Recuerda, pulsando sobre el borde y aparecen los marcadores, y ahora si seleccionamos un alineamiento se le aplica a toda la tabla en su conjunto. En este caso, por ejemplo, alinear en el centro toda la tabla, y vemos como lo que ya estaba en el centro queda, y lo otro es alineado en el centro. Podemos hacerlo a la izquierda y todo a la izquierda, centro o derecha. Simplemente teniendo seleccionada la tabla se aplica el alineamiento a toda la tabla en su conjunto. Pero al hablar de tablas y por lo tanto de texto incluido dentro de celdas, texto o cualquier otro tipo de objeto, aparte del alineamiento común para los textos, también está lo que podemos denominar, lo que se denomina el alineamiento vertical, que también podemos definir en cada momento para una tabla. Para ello primero tenemos que seleccionar las celdas a las que queremos aplicar un determinado alineamiento, en este caso vertical, y después, como siempre, podemos hacerlo de distintos modos. Podemos hacerlo directamente desde la barra de herramientas. Aquí tenemos los iconos para alinear en la parte superior, que es como se encuentra en este momento, para alinear, para centrar verticalmente, o para alinear en la parte inferior. Vemos cómo cambia la posición en la que aparece dentro de la celda entre los tres tipos. Pero podríamos hacerlo también de otra manera, que aunque prácticamente, como vemos, todo lo que queremos hacer dentro de las tablas podemos hacerlo en la barra de herramientas tablas, también podríamos acceder a la ventana bordes y rellenos, pulsando sobre ella. Aquí la tenemos, y desde aquí podemos definir también los bordes para la tabla, sus características, el relleno, el que va a aparecer de color como vimos antes, pero también podemos aquí en cuadro de texto determinar la alineación del texto. En este caso, como vemos, podemos elegir superior, central e inferior, como vimos, o también las dos a la vez. Centrado, por lo tanto, aparece en el centro y en la parte superior, centrado en el medio o centrado en la parte inferior. Podemos hacerlo cualquiera de ellos. Aquí, como vemos, como estos tres nos lo centra, pero aparte también define el alineamiento vertical, arriba, en el medio o abajo. Pulsando aquí, por ejemplo, pasará a estar en el centro y en la parte inferior. Pulsamos vista previa y vemos cómo se sitúa ahí, como indicamos, centrado en el medio, vista previa, o centrado en la parte superior, vista previa. Con cualquiera de los otros lo sitúa en el lado a la izquierda, que es justo como estaba marcado aquí. Esta barra de herramientas, que la tenemos aquí siempre accesible, recuerda como siempre que
podemos cerrarla pulsando sobre la X y en cualquier momento también volver a verla desde ver barras de herramientas, tablas y bordes. De nuevo aquí la tenemos ahora anclada o aquí desanclada para que se mueva por la ventana donde queremos localizarla. Otro modo de personalizar nuestras tablas de las diapositivas es formateando los bordes que rodean las celdas de la tabla. Por ejemplo, podemos añadir un borde fino en torno a las celdas que contienen datos importantes o un borde diferente para el área donde localizábamos el título, en este otro ejemplo que veíamos aquí. El uso de los bordes es un modo más de darle un acabado al diseño de nuestra tabla para destacar unas áreas u otras. De nuevo, existen distintos modos para poder definir los bordes de nuestra tabla, pero sin duda el más sencillo, podemos hacerlo también como veíamos antes, seleccionando primero lo que queremos y posteriormente sobre bordes y rellenos, y aquí como vemos en bordes podemos definir qué bordes queremos que aparezcan y darles un estilo, un color, un ancho, que es lo más común, la forma tradicional de hacerlo. Pero existe otra forma mucho más cómoda, sencilla y visual que puede servirnos en muchos casos. Es utilizando en este caso el dibujar tabla, pero para los bordes. No hace falta que tengamos que seleccionado porque lo vamos a dibujar. Seleccionamos un estilo de borde que queremos aplicar, por ejemplo este, y ahora un ancho que queramos darle y un color, el color que queramos que tenga. Y ahora simplemente dibujamos sobre los bordes que queremos que aparezca sin tener que estar definiendo si arriba, abajo, en un lado, si es con esta celda o con la de abajo. Simplemente así. Si ahora queremos que aparezca en toda esta línea del borde, simplemente lo dibujamos y al soltar vemos como tenemos esta línea definida con el nuevo borde que le habíamos indicado. Lo podemos hacer para cualquiera de los bordes de las celdas a las que le queramos aplicar un determinado formato. Voy a darle por ejemplo un color verde y lo queremos aplicar ahora aquí, aquí, aquí y aquí. Y tenemos esa celda con ese color verde exclusivamente para esa celda. Podemos hacerlo con cualquier otro color. Por ejemplo, para esta celda exclusivamente. Es un modo realmente práctico y sencillo. Si queremos hacerlo para dos celdas, lo mismo. Observa de qué modo tan sencillo puedes tener seleccionado distintas celdas, conjuntos de celdas con colores, con un borde determinado. Lo vemos en la otra tabla que está con el fondo en blanco, con los bordes, y realmente es un sistema muy sencillo. Seleccionamos primero el estilo de borde que queramos, puede ser también continuo, cualquiera de los que aparece. Seleccionamos un grosor y seleccionamos un color, que podemos también seleccionar de los distintos tipos de colores que aquí aparecen. Una vez seleccionado, pulsamos y ahora simplemente llevándolo sobre la tabla podemos aplicárselo a cualquiera de los bordes que queramos. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos que apareciera solo en la celda que rodea esta imagen, pulsamos en sus cuatro bordes y vemos como inmediatamente tenemos solo exclusivamente esta celda seleccionada con los bordes con el estilo y color de borde que definimos. Del mismo modo podemos llevar a cabo la modificación utilizando la ventana de bordes y rellenos, seleccionando una celda o varias celdas como queramos. Pulsamos con el botón derecho encima, bordes y rellenos, y aquí ahora tenemos, como vemos, el borde y relleno tal como está. Y ahora, si queremos aplicarle unas determinadas características a los bordes, lo que tenemos que hacer es primero definir qué características queremos aplicarle. Por ejemplo, vamos a darle este color, y ahora a qué bordes de esta celda en este caso queremos aplicarlo. Pulsamos por ejemplo a la derecha y vemos cómo nos aparece este borde definido a la derecha con esas características. Si quisiéramos aplicar un borde distinto a la parte superior, elegimos el borde, el color, dejamos lo demás simplemente para verlo y pulsamos ahora donde queremos que aparezca y vemos como aquí nos aparece este borde de puntos. Si quisiéramos ahora
introducir uno de mayor tamaño aquí a la izquierda. Esto normalmente no suele quedar nada bien metiendo tantos bordes distintos, pero simplemente es para ver cómo funciona. Vemos cómo podemos aplicar a cada borde unas características diferenciadas o las mismas, simplemente volviendo a pulsar sin cambiar esas características. También nos permite hacerlo en el interior, si quisiéramos que aparecieran líneas en el interior. Hecho esto, una vez seleccionado, hacemos una vista previa y vemos el resultado final con las características de todo tipo que podemos definir. Una vez que nos convenza cómo queda, pulsamos sobre aceptar y ya tenemos la celda convertida en los bordes de la celda con las características que quisimos darle. Con esto terminamos el video tutorial dedicado a todo lo relacionado con el trabajo con tablas. Dedicaremos el siguiente a introducir, añadir elementos multimedia dentro de